Ahora que el edificio cumple 130 años, pues creo que es preceptivo, que es obligatorio y que es sobre todo una deuda moral e histórica por parte especialmente del museo para con él, para con nuestro amigo, nuestro edificio, pues hacer, como decía en el título de la conferencia, una relectura. ¿Qué quiere decir relectura? Pues quiere decir volver a leer lo que ya se ha leído, es decir, lo que ya está escrito, lo que ya está publicado, pero volver a leerlo desde otro prisma, desde otra perspectiva, con otra visión distinta, un poco más analítica y sobre todo cuestionando y planteando una serie de preguntas, yo creo que muy interesantes, que espero que puedan marcar también líneas de investigación futuras. Por lo tanto, pues yo vengo casi más a hacer preguntas que respuestas, porque en torno a la historia de la Casa Botines hay más preguntas que respuestas, como van a poder ver al final de la conferencia. También me gustaría decir que mi acercamiento a la Casa Botines es puramente museístico. En este sentido, creo que va a ser una conferencia interesante, porque la estoy abordando desde un punto de vista más museístico que científico o investigador. Es decir, yo no soy investigador ni profesor de la universidad, ni tengo un proyecto de investigación a gran escala en el CSIC, ni nada por el estilo, sino que los resultados que van a poder ver en la conferencia es el resultado de pequeñas investigaciones que se han ido elaborando en el museo desde sobre todo 2019-2020 hasta a día de hoy. La investigación que se hace en los museos es muy distinta de la investigación que se hace en las universidades. No son, como les digo, grandes proyectos articulados, sino que son investigaciones que se realizan para poder dar sustento científico y teórico a las exposiciones, para poder documentar las piezas y, por lo tanto, pues son investigaciones distintas. Bueno, partiendo de este punto de partida, lo que voy a hacer en la conferencia es especialmente ir siguiendo la pista, ir siguiendo el rastro de este edificio desde sus primerísimos momentos, en 1891, hasta la actualidad. Puede parecer un poco pretencioso hacer este viaje de 130 años, pero espero que sea más o menos ameno y que nos pueda dar una perspectiva de cómo este edificio ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Creo que la historia de la Casa Botines no es solo la historia de la arquitectura o de sus reformas, sino sobre todo de las personas que en algún momento tuvieron contacto con ella, la habitaron, tuvieron negocios en ella, la compraron, la vendieron. Van a ver que hay una serie de relaciones muy interesantes a lo largo de su historia. Bueno, y para comenzar con el principio, por el origen, pues lógicamente el inicio de todo son los planos. Cuando queremos abordar la historia de un edificio, desde que aparece, por así decirlo, en el mundo, es decir, desde que sale de la mente de su creador, en este caso Antonio Gaudí, el primer testimonio físico, tangible, real, que tenemos del edificio son los planos, son los dibujos, que son estos planos que pueden ver aquí proyectados en la pantalla y que se conservan actualmente en el archivo histórico de la Fundación. Pero para poder comprender mucho mejor la historia del edificio vamos a irnos un poquito antes, en concreto al año 1891. El edificio es encargado por dos comerciantes leoneses que se llaman Simón Fernández y Mariano Andrés, como bien saben. Los dos tienen una sociedad comercial que se dedica a la venta de tejidos y a la venta de acciones comerciales y de acciones de banca, es decir, son dos negocios muy distintos que en principio no tienen mucha relación, vender telas y vender acciones, pero que ellos intentan compaginar incluso en un mismo local comercial que se encontraba en la Plaza Mayor, en el número 8. Llega un momento en que el edificio se queda pequeñito, el local se queda muy pequeño, muy viejo y por lo tanto deciden ampliarlo. Y para ello compran un solar en 1886 en lo que se conocía como el Jardinillo y la Plazuela de San Marcelo, que son las fotografías que pueden ver en la pantalla, en la parte izquierda y en la parte derecha. En la parte izquierda pueden ver, en realidad es la foto de una maqueta, porque conservamos muy pocas fotos del estado original del solar, es decir, del espacio que ocupa Botines, pero antes de que se construyera, y a la derecha sí que pueden ver una fotografía anterior a 1878, que es cuando se derriba la capilla del Cristo de la Victoria, en la cual vemos el cuerpo del Palacio de los Guzmanes sin restaurar, y a la izquierda vemos como una especie de tenderete, no sé si lo ven bien desde ahí. Bueno, pues eso es el solar que actualmente ocupa Botines, y que Simón Fernández y Mariano Andrés compran a los duques de Uceda en 1886. Tras esta compra, pues sucede una serie de pleitos de 5 años con el ayuntamiento, con la diputación, con los vecinos, porque el solar era en realidad de titularidad municipal, es decir, era público, y finalmente, pues en 1891, en junio, si no recuerdo mal,
Simón Fernández y Mariano Andrés ganan los pleitos y comienzan las operaciones para construir el edificio. Y aquí tenemos esta noticia documental en nuestro archivo del 15 de julio de 1891, en la cual el ayuntamiento autoriza a Fernández y Andrés a vallar el terreno para que comiencen a hacer acopio de materiales, es decir, desde julio de 1891 hasta enero de 1892, que comienzan las obras, ellos ya están llevando materiales, entendemos que piedras, sillares, hierros, probablemente carpinterías, que vienen la mayor parte de Barcelona. Y bueno, como les digo, vamos a hablar también de las personas que van entretejiendo la historia de la Casa Botines, con lo cual, poquito después de esta buena noticia de tener los terrenos y de empezar a hacer acopio de materiales, muere Simón Fernández, uno de los promotores del edificio. Les he traído un árbol genealógico que tenemos en la exposición del museo. No hagan caso de las fotos porque son ficticias, no son las fotos reales. Luego les mostraré fotografías reales de los protagonistas de esta obra. Pero el caso es que con la muerte de Simón Fernández, pues su parte del negocio y por lo tanto su parte de responsabilidad en la construcción del edificio pasa a sus hijos, a José y a Aquilino Fernández Riu. De José conservamos tan solo una fotografía, que es esta que les he traído a la izquierda, y de Aquilino no conservamos ninguna fotografía, porque durante muchos años se pensó que Aquilino era un personaje que aparecía en una foto de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, pero hoy en día se cree que no es él en realidad. Por lo tanto, no tenemos ninguna constancia de que tengamos alguna fotografía original de este hombre. El caso es que estos dos señores son los hijos de Simón Fernández y ellos se hacen cargo, junto con Mariano Andrés, de construir el edificio. Bueno, el 31 de diciembre de 1892, como ya se ha dicho, se aprueban los planos y en la esquina inferior derecha de los planos pues pueden ver la firma de los propietarios, Mariano Andrés y José y Aquilino Fernández Riu. Y el 1 de enero de 1892 el ayuntamiento envía la aprobación formal del proyecto. Muy rápidamente, con tan solo 3 días de separación, el 4 de enero comienzan a excavar en el solar para poder empezar a hacer los cimientos. Y el 4 de abril de 1892 comienzan a trabajar en la cimentación. ¿Por qué sabemos estos datos? Bueno, pues lo sabemos por un acta manuscrita que los propios José y Aquilino Fernández Riu y Mariano Andrés esconden en el tubo de plomo debajo de la escultura de San Jorge. Luego hablaremos más tranquilamente de esto y podremos verla. Y en ese mismo acta ellos mismos dicen que el edificio tarda en construirse 10 meses. Bueno, es una fecha sorprendente, ¿verdad? Sobre todo para la época y sobre todo para un arquitecto que estaba acostumbrado a retrasar constantemente los proyectos. El Palacio Episcopal de Astorga pues, se retrasó muchísimo, de hecho estaba previsto que tardara 6 años en construirse, y este, sin embargo, se construye en 10 meses. Con lo cual, si se tardan 10 meses, pues podemos deducir que la fecha de finalización de las obras sería febrero de 1893, ¿verdad? Porque se empiezan los trabajos de cimentación en abril, la fecha de finalización sería febrero del 93, pero también podríamos suponer, por otro lado, y aquí lanzo el primer interrogante de la mañana, que los 10 meses se toman a partir del comienzo de las excavaciones, es decir, de enero, con lo cual la fecha de finalización del edificio sería octubre de 1892. No parece mucha diferencia, pero realmente es la diferencia de cifra del 92 o del 93. Y aquí es donde voy a lanzar la segunda pregunta del día. ¿Realmente 10 meses? Bueno, hay una serie de constancias documentales que tenemos en nuestro archivo histórico y que nos permiten ir rastreando también la historia y la evolución de este edificio, que ponen un poquito en cuestión que realmente tardaran solo 10 meses en construir el edificio. En primer lugar, el 9 de mayo de 1893 se les autoriza para construir una alcantarilla en los lados norte, sur y este del edificio, es decir, lo que hoy en día es la Plaza de San Marcelo, la calle Ruiz de Salazar enfrente del Palacio de los Guzmanes y lo que antes era la calle del Pósito, que a día de hoy es calle Piloto Reguera, donde está el Museo de León. Con lo cual, en 1893 todavía no tenían un sistema de alcantarillado. Botines se vanagloria de ser el primer edificio de León que tiene agua corriente y que tiene baños, que tiene excusados, es decir, que tiene retretes que se llevan las aguas sucias. Pero en 1893 aún no lo tienen, porque están todavía solicitando el permiso para poder construirlo. Además, el 4 de septiembre de 1893
Hay otro registro documental en nuestro archivo que dice que el Ayuntamiento de León les autoriza a los hermanos Fernández Riu y a Mariano Andrés para sustituir la verja que constaba originalmente en los planos que había presentado Gaudí por otra nueva. Bueno, pues si nos fijamos en los planos que Gaudí había presentado y que se habían aprobado por el Ayuntamiento en 1891, vemos que la verja que iba a rodear el edificio estaba dividida por una serie de pilares que tenían leones y dragones. Y sin embargo, la verja final que tenemos a día de hoy es una verja que no tiene pilares, ni leones ni dragones. Es una verja continua, un cuerpo continuo de forja, que, como el propio documento de septiembre de 1893 dice, permite dar más luces a los locales que ocupan la planta baja del edificio. Es decir, esto lo que nos muestra es que originalmente pues iba a haber una verja distinta, y finalmente, en septiembre de 1893, los hijos de Simón Fernández y Mariano Andrés deciden cambiar de verja y Gaudí debe diseñar o readaptar el proyecto de la nueva verja. Y lo que nos interesa también al respecto es que en esta misma noticia se nos dice la casa en construcción. Es decir, en septiembre de 1893 el Ayuntamiento dice sustituir la verja que ha de cerrar la casa en construcción en la plazuela de San Marcello y que se determina en el plano por la nueva verja. Luego tenemos otra constancia documental de que en septiembre del 93 la casa sigue construyéndose. ¿Pero hasta qué punto sigue construyéndose? Se había construido ya toda la estructura total del edificio y tan solo faltaban pequeños detalles como la verja exterior, como la puerta, quizás algunos muebles, quizás algunas ventanas, o por el contrario todavía estaban construyendo el edificio. Bueno, son preguntas incógnitas que quedan en el aire y que a lo mejor en algún momento pues, se terminan de dilucidar. Bueno, entonces, el 12 de septiembre de 1893 el Ayuntamiento les autoriza para asfaltar el perímetro que rodea el edificio. Piensen que hoy en día Botines está situado en el centro de la ciudad, pero de aquellas no era ni mucho menos el centro, sino que era las afueras prácticamente. Era un espacio que estaba sin asfaltar, porque lo que hoy es el ensanche pues no existía, y por lo tanto Simón Fernández y Mariano Andrés asfaltan el perímetro, pero solamente 1 metro, es decir, una especie de pasillito alrededor del edificio. Imaginamos que para que los vecinos pues, puedan entrar al edificio por asfalto sin tener que pasar por la tierra. Y en 1895 tenemos en el Archivo Histórico de la Fundación también una escritura extremadamente interesante del 12 de abril de 1895, en la cual Mariano Andrés, por una parte, y los hijos de Simón Fernández, que son José y Aquilino Fernández Riu, por otra, se dividen la casa. Con lo cual, si se dividen la casa, pues podemos entender que la casa lógicamente está terminada, está construida. Pero también podemos entender que si en ese momento se están dividiendo la casa y se están repartiendo responsabilidades, no estaban viviendo en ella. Con lo cual, en 1895 todo parece apuntar que todavía no están realmente habitando el edificio. Bueno, el documento es muy interesante y por eso me voy a detener un poquito en él. Aquí les he traído algunas digitalizaciones de este documento y es, como les digo, muy interesante porque en él se dice que el edificio va a quedar completamente dividido en 2 partes, aunque por fuera parezca un único edificio, una estructura unitaria, una mole de piedra, en realidad por dentro son 2 bloques completamente diferentes, diferenciados, antes más que ahora. Lo que se hace es cortar el edificio justo a la mitad, en 2 partes prácticamente iguales, no del todo iguales porque hay una pequeña desviación, pero casi iguales, y se le da a Mariano Andrés la parte oeste, es decir, la parte izquierda, y a los hermanos Fernández Riu la parte derecha. Gaudí, que ya sabía esta división que se iba a producir del edificio, pues diseña el propio edificio de tal forma que las 2 partes, los 2 bloques, puedan funcionar de manera totalmente independiente la una de la otra. De hecho, si se fijan en el corte, en este corte que les traigo del edificio, pueden ver cómo, cortándolo a la mitad, tendríamos a la derecha una parte del edificio con su escalera, la escalera que recorre las 7 plantas, con su entrada independiente desde la calle, es decir, desde la calle Ruiz de Salazar, con sus propios patios de vecinos, y también, como se nos dice en la escritura, con su propia alcantarilla y con sus propios sistemas de suministro de agua.
Y sin embargo la otra parte, la parte que pertenecía a Mariano Andrés, era exactamente igual, tenía su propia escalera independiente, tenía su propio acceso independiente desde la calle, tenía también su propia alcantarilla y tenía también su propio suministro de agua, con lo cual el edificio en realidad se comporta como dos edificios juntos, dos bloques autónomos, que comparte únicamente el ático, donde estaba situado el portero, arriba del todo, la planta baja, en la que estaba situada la tienda de tejidos, que compartían Simón Fernández y Mariano Andrés, y el sótano donde estaban situados los almacenes. Bueno, el 29 de junio de 1896, es decir, ya estamos 3 años después de la construcción del edificio, el Ayuntamiento de León otorga número a los portales. A la parte derecha del edificio, que pertenecía a los hermanos Riu, les da el número 1, de la calle Ruiz de Salazar, y a la parte de Mariano Andrés les da el número Plazuela de San Marcelo, número 7, duplicado, porque el 7 era el edificio de al lado, que era del abogado Eleuterio. Y lo interesante de esta nota, de esta comunicación que envía el ayuntamiento, es que les dice que les otorga el número que corresponde a las casas que habitan. Es decir, que Simón Fernández y Mariano Andrés ya están habitando, bueno, no Simón Fernández, perdón, los hijos de Simón Fernández ya están habitando, ya están viviendo en ese momento en Botines. Con lo cual, pues se abren, como les decía, varias preguntas, varias incógnitas que yo creo que hasta la fecha no se habían planteado y que me gustaría plantear, que son las que antes les anunciaba. ¿Cuánto se tardó realmente en construir el edificio? ¿En qué momento empieza y en qué momento termina? ¿En qué momento comienza a estar habitado y comienza a funcionar? Y en ese sentido la prensa local pues, nos da varias pistas, porque si nos fijamos, por ejemplo, en un anuncio que insertan Fernández y Andrés en 1893, en septiembre, el 5 de septiembre, es decir, poco antes de que colocaran la estatua de San Jorge en la fachada, siguen anunciándose todavía, como ven en la pantalla, en la Plaza Mayor, en el número 8, es decir, en los antiguos locales. Pero si nos vamos a un anuncio publicado en 1898, en el mismo periódico ya se anuncian en la plaza de San Marcelo de León. ¿Por qué 1898? Pues porque por mucho que he intentado rastrear no he encontrado ningún otro anuncio en años anteriores, es decir, no hay anuncios desde luego ni en La Provincia ni en El Campeón, dos de los principales periódicos de la época y los más partidarios, por así decirlo, a esta familia. No hay anuncios de 1894, ni de 1895, ni de 1896. Ni de 1897, hay este anuncio de 1898 y posteriormente de 1899. Con lo cual, de este breve recorrido, pues podemos extraer dos conclusiones. En primer lugar, que el edificio tuvo que haberse terminado completa e íntegramente entre 1893 y 1896, y en segundo lugar, que aunque estuviera terminado, realmente no fue habitado hasta 1895 o incluso 1896. No lo podemos asegurar porque no hay constancia documental. Bueno, cuando el edificio ya está finalmente construido y comienza a estar habitado, comienza a funcionar la tienda de tejidos, comienzan a funcionar las viviendas, pues todo funciona con normalidad. La empresa, como saben, pertenecía a los hijos de Simón Fernández y a Mariano Andrés, en parte proindivisa, pero se conserva un documento en el Archivo Histórico Provincial, del cual hay copia en nuestro archivo de fundos, que es inédito hasta la fecha, porque ni Carriedo en su publicación de 1997, ni ningún otro investigador que yo sepa, lo había publicado o dado a conocer, y en ese sentido pues agradezco a José Sevillano que me pusiera tras la pista de él. Este documento, como les digo, fechado el 8 de mayo de 1902, se dice que los hermanos Fernández Riu le venden su parte del negocio y su parte de la casa a Mariano Andrés. Es decir, en 1902 la familia de Simón Fernández desaparece de la historia del edificio, de la historia de la Casa Botines, y toda la Casa Botines pasa a pertenecer a un único propietario, que es Mariano Andrés. A la izquierda de la pantalla pues pueden ver el documento, y a la derecha pueden ver una acción que adquirió el museo el año pasado y que por eso no está digitalizada, perdonen la foto que es un poco cutre, pero es una adquisición pues muy reciente, en la cual, bueno, la he traído porque me hace mucha gracia, porque es una acción comercial de las que vendían antes Fernández y Andrés a sus clientes. Si se fijan a la derecha, en el membrete pueden ver Fernández y Andrés, y encima han sellado en color rojo Mariano Andrés, es decir, y está fechada precisamente en 1902, que tuvieron que reaprovechar las papeletas que ya tenían hechas, lógicamente, y cambiar ese nombre de Fernández y Andrés por el de Mariano Andrés únicamente.
Bueno, ¿qué pasa con los hijos de Simón Fernández? ¿Qué pasa con esta familia tan poderosa? Como antes nos comentaba Carmelo, Simón Fernández, que había pues, prácticamente dedicado parte de su vida a la construcción del edificio, sus hijos que están totalmente implicados en la construcción del edificio, que lo sufragan, que viven en él, y de repente desaparecen. Bueno, pues no desaparecen del todo, porque los hijos de Simón Fernández, en realidad uno de ellos, José Fernández Riu, se traslada a la calle Ordoño, lo que hoy en día es la calle Ordoño, y ahí abre un almacén de tejidos, cuyo rótulo realizó Zuloaga, Daniel Zuloaga, el gran ceramista. Es una incógnita porque, si se fijan en el rótulo, en la parte de abajo sigue poniendo botines, y sin embargo la constancia documental que hay en los archivos de León es que estaba en no estaban botines, lógicamente, porque ya se había marchado, estaba en la calle Ordoño. Y lo que sabemos, y lo que he podido averiguar, es que después, pasando los años, bueno, José Fernández Riu se casa con una señorita leonesa que se llama Paz Peña, ya lo dijo antes el anterior conferenciante, y terminan desplazándose a Madrid. Y a Madrid en 1928 abren en la Gran Vía lo que fue hasta 2007, 2008, si no me equivoco, Tapicerías Peña. Les traigo una fotografía de la tienda cuando estaba ya pues, casi a punto de cerrar. Tapicerías Peña fue una de las grandes tiendas de tejidos de la Gran Vía madrileña, en su día uno de los proveedores, por ejemplo, de los duques de Alba, y descendientes directos de Simón Fernández y de Rosa Oms, y por lo tanto de la Casa Botines. Bueno, el caso es que la Casa Botines continúa perteneciendo a Mariano Andrés, hasta que en 1911 Mariano Andrés muere, y cuando muere Mariano Andrés, pues le deja la Casa Botines a su viuda, que es Leonarda Lescun. Estoy muy contento porque la fotografía de Leonarda pues, es inédita, y en este sentido pues, tengo que agradecer a los descendientes de Mariano Andrés que nos la hayan facilitado. No es del todo inédita porque está puesta en la exposición del museo, pero nunca se ha publicado, y forma parte pues, de las investigaciones que hicimos desde el museo hace unos años para poder un poco desentrañar la historia familiar de este edificio. Bueno, el edificio, como les digo, queda en manos de Leonarda Lescun y queda en manos también de su hijo, Mariano Andrés Lescun, que fue alcalde de León, que fue concejal, con una vida pues, política, personal, social y cultural muy interesante y muy rica, y también en manos de su hermana, que se llamaba Rogelia Andrés Lescun, de la cual no he traído fotografía porque he sido incapaz absolutamente de encontrarla. Ellos habitan el edificio, pero sabemos que su situación económica no es muy boyante, no es muy buena, y por lo tanto, bueno, Mariano Andrés termina por venderle su parte del edificio a su hermana, y en 1926, es decir, ya más de 30 años después de haber sido construido, Leonarda Lescun, la viuda de Mariano Andrés, decide hipotecar la Casa Botines a la Caja de Ahorros de León, Caja de Ahorros en Monte de Piedad. Se lo hipotecas porque tiene deudas, claramente, y lo hipoteca por un valor de 850.000 pesetas. Desde 1926 hasta 1929 el edificio está hipotecado, y finalmente en 1929 Leonarda Lescun, con todo el dolor de su corazón, como podemos leer en la carta que les he traído a la izquierda de la pantalla, pues vende la Casa Botines al Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de León. Y con la venta del edificio, a la derecha pueden ver la escritura, todos estos documentos también se conservan en el archivo histórico de la Fundación. Con la venta, pues el edificio deja de pertenecer a estas dos familias y entra un segundo agente en su historia, que es el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León. Y el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León pues es el protagonista de la historia del edificio hasta prácticamente nuestros días. Y en este sentido, lo más interesante son las diferentes reformas que comienza a sufrir el edificio. Bueno, el edificio sufre fundamentalmente 3 reformas a lo largo de su historia. La primera reforma se lleva a cabo de 1929 a 1931, la segunda del 53 al 56 y la última y final, hasta la fecha, de 1992 a 1996. Bueno, la primera reforma que realiza la Caja de Ahorros, lógicamente cuando llega la Caja de Ahorros al edificio, pues ellos subrogan los contratos de alquiler, porque ya saben que los pisos superiores estaban destinados a viviendas de alquiler, es decir, permiten que los inquilinos sigan viviendo con total normalidad, pero utilizan la planta baja en la que estaba la tienda de tejidos para colocar sus oficinas, con lo cual le encargan a Manuel de Cárdenas, el famoso arquitecto leonés, que haga una serie de pequeñas, muy ligeras reformas
que realmente no tienen mucho efecto sobre la estructura de Gaudí, que lo que hacen únicamente es pues, darle una especie de lavado de cara. Bueno, he de decir que no conservamos ni una sola fotografía, al menos que sepamos, y esto está consensuado con varios de los expertos de botines y de Gaudí. No conservamos ni una sola fotografía del estado original del edificio, es decir, no sabemos cómo era la tienda de telas que diseñó Gaudí. No se sabe. Lo único que tenemos son hipótesis. No hay ni fotografías, ni documentos, ni grabados, ni descripciones, ni reseñas, nada. Absolutamente nada, cero, ni un solo testimonio de cómo era originalmente la tienda de telas que Gaudí había diseñado para botines, aunque sí es verdad que se conservan algunos dibujos en la Cátedra Gaudí de Barcelona que nos muestran algunos muebles o carpinterías que Gaudí supuestamente diseñó para esta tienda de tejidos y que, bueno, que a lo mejor pues en un tiempo, pues quién sabe, a lo mejor aparecen. Y las primeras fotografías en este sentido que tenemos de la planta baja son de 1929, 1931, una vez concluida la reforma. Aquí pueden ver pues, que lo que hace la caja de ahorros es convertir la tienda de telas en espacios para oficinas en la parte sur, es decir, en la parte principal son oficinas para despachar a los clientes y en la parte trasera oficinas del Monte de Piedad, lógicamente porque las personas que iban al Monte de Piedad pues, querían mayor intimidad. Por lo tanto, entrando por la puerta trasera, se evitaban tener que entrar por la puerta principal, eje ya de aquellas de la ciudad, y por lo tanto ser vistos por todos los ciudadanos. Bueno, les traigo otras fotografías, estas son muy interesantes porque aquí podemos ver cómo en una parte de la planta baja la caja de ahorros se instala su sala del consejo. Todos estos muebles que pueden ver en las fotos se conservan actualmente su estado original y forman parte de la exposición del museo. Y aquí vemos también otro aspecto muy interesante, no sé si se fijan en la foto que está a la izquierda, ven una columna que está recubierta, eso es una columna original de Gaudí, porque lo que hace Manuel de Cárdenas es recubrir las columnas de hierro de Gaudí con estos contrachapados de mármol y de madera. Bueno, pues al lado de la columna vemos una chimenea. Esta chimenea no se tenía hasta hace poco constancia en absoluto de ella, parece una chimenea de forja, parece un diseño de Gaudí, el único testimonio que existía de ella es esta fotografía y bueno, hace tiempo pues apareció y actualmente forma parte también de la colección del museo a espera de una restauración adecuada y de una investigación adecuada. Y la caja de ahorros también actúa sobre el semisótano del edificio. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía de 1931 podemos ver cómo se mantiene la estructura original de la Casa Botines, las columnas de hierro colado, las bóvedas catalanas, las jácenas de hierro, y vemos también, y volvemos a otro detalle interesante, no sé si pueden ver en las columnas, a la derecha hay una barandilla. Esa es una de las barandillas de hierro que diseñó Gaudí y que lamentablemente a día de hoy se perdió, porque en la reforma que realiza la Caja de Ahorros en los años 50, que es la reforma que vamos a ver ahora, deciden cortar las escaleras originales, deciden cortar el acceso al semisótano, es decir, al almacén de tejidos, y por lo tanto estas partes del edificio se pierden. Bueno, y en estos años, en los años 30, es también una época en la cual sabemos que prácticamente todas las viviendas de alquiler estaban alquiladas, que vivía una gran cantidad de personas en la Casa Botines, y estas viviendas de alquiler no son tocadas por la Caja de Ahorros, es decir, la Caja de Ahorros mantiene tal cual la estructura original de las viviendas. Aquí tenemos un plano que nos muestra cómo era, tal cual había diseñado Gaudí, la circulación interna de las viviendas, y vemos que es una estructura un poco intrincada. Aquí vemos la planta trapezoidal del edificio, no sé si ven que hay 4 líneas en eje, haciendo una cruz, en 4 líneas negras. Lo que hace es cortar el edificio a la mitad, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, de tal forma que le salen 4 viviendas, 2 viviendas a un lado y 2 viviendas a otro. Las 2 viviendas del este pertenecían a los hermanos Riu y las 2 viviendas del oeste pertenecían a Mariano Andrés. Y pueden ver la estructura que Gaudí le da a estas viviendas. Ven que ahí en el centro están las cajas de escalera, a un lado y a otro. Al lado de las cajas de escalera ven marcados 6 cuadraditos con una X, esos son patios de vecinos.
Los 4 patios que están en los extremos son los patios que a día de hoy conservamos en su estructura y estado original, con sus carpinterías originales, y los 2 patios interiores son patios sucios. Eran unos patios muy pequeñitos, muy estrechos, sin realmente mucho valor artístico, tan solo histórico, que permitían ventilar las cocinas, los baños, los excusados y las habitaciones de servicio. Porque la distribución que Gaudí le da al edificio, a las viviendas, es una distribución muy interesante que estudiaron 2 arquitectos catalanes en los años 90, y es una distribución realmente sin precedentes en la obra de Gaudí, es decir, ni en la Casa Batlló, ni posteriormente, por supuesto, en la Casa Milà, que no tiene nada que ver con el resto de obras de Gaudí, ni en la Casa Calvet, ni en ninguno de los edificios del ensanche de Barcelona vemos una solución tan peculiar, tan original y tan interesante como la que Gaudí dota a la estructura de las viviendas de la Casa Botines. Porque lo lógico hubiera sido, tal cual se hacía en el ensanche, pues hacer una vivienda longitudinal, es decir, cortar una sección, así es como lo hacían por ejemplo en Barcelona, pero eso hubiera resultado en pasillos muy largos, en partes que no tenían ventilación, y sin embargo lo que Gaudí hace es lo siguiente: si ven las escaleras y ven el patio, ven que alrededor hay marcado como una especie de L, no sé si ven la L de color oscuro, bueno, pues ese es el vestíbulo de la casa, ese es el pasillo que permitía comunicar todas las estancias, tanto la corona de estancias exteriores que daban a la calle, como las estancias interiores que daban a los patios sucios, que están marcadas en color gris. Las estancias exteriores eran las estancias nobles, en las cuales estaban los dormitorios, el salón de recibir, el salón de día, la sala de música, los despachos, todas estas cosas. Y las estancias interiores, es decir, que no tenían vista hacia el exterior, eran las estancias de servicio. Ahí estaban las cocinas, ahí estaban las carboneras, ahí estaban las despensas, y estas, como les decía, pues daban a estos patios sucios que permitían la ventilación. Bueno, y lo que hace Gaudí es, a través de este pasillito que va comunicando todas las estancias, y a su vez comunicando las estancias exteriores unas con otras, porque si se fijan todas están comunicadas por puertas, y luego podremos ver una foto que lo atestigua, lo que hace es facilitar 2 circulaciones: la circulación de los señores, por así decirlo, que va de una estancia a la otra, y la circulación del servicio, que a través de este pasillo es capaz de llegar a cada una de las estancias sin tener que pasar por la otra. Es decir, si pues vamos a suponer que Mariano Andrés se encuentra en el salón y Rogelia está su mujer está en el dormitorio, y el servicio tiene que llegar hasta el salón, pero no quiere molestar a Rogelia y no quiere pasar por el dormitorio, lo que haría sería utilizar este pasillito que va comunicando todas las estancias en una comunicación interior para poder llegar sin tener que atravesar el resto. Bueno, aquí vemos algunas fotografías también de nuestro archivo que nos muestran el estado original de las viviendas, en concreto de la vivienda de Mariano Andrés, tal cual la diseñó Gaudí. Vemos que Gaudí le da pues un aspecto muy bonito realmente, pero muy sobrio al edificio, en la línea de lo que había estado haciendo, pues por ejemplo en Comillas, en el interior de Comillas me refiero, no en el exterior, que es Gaudí sobre todo se basa en la combinación casi obsesiva de la forja, de la madera y del color blanco. Vemos por ejemplo los techos, no sé si los ven bien, los techos que son de yeso pintado imitando la madera. Vemos las carpinterías de los suelos, que se parecen mucho a las que después va a hacer, por ejemplo, para la Casa Milà, con una distribución casi hexagonal. Vemos las chimeneas francesas que se han conservado y de hecho, bueno, pues la salamandra francesa original se expone actualmente en el museo. Vemos las puertas, vemos los patios, todas estas carpinterías que a día de hoy se siguen conservando también en el edificio y que podremos ver en su día. Y vemos también algunos muebles en la esquina inferior derecha, en la foto que tenemos abajo. Ese sería el salón noble de Mariano Andrés. Vemos estos muebles, vemos estos cortinajes con un gusto muy minimalista, como pueden apreciar, ¿verdad?, que también se han conservado y que también pues, actualmente expone el museo. Y aquí en la foto de la esquina superior derecha pueden ver esto que les decía antes, esta comunicación, doble comunicación que Gaudí diseña para la vivienda. Ven la estancia con la chimenea a la izquierda, ven una puerta que está abierta y a través de la puerta se ven unas ventanitas. Bueno, he colocado la foto de tal forma que es correlativa. Si se fijan en la foto que hay a la izquierda, ahí está el patio, a la derecha hay una puerta abierta, esa puerta abierta comunicaría con la estancia que ven a la derecha. No sé si lo entienden, si me siguen. Pero a su vez, en la foto de la derecha, al lado de la ventana, de la contraventana, ven otra puerta que comunica con la siguiente estancia,
Con lo cual, pues aquí vemos perfectamente esta doble circulación interior y exterior que Gaudí le da al edificio. Bueno, en esta época es una época, como les digo, en la cual habitan muchas personas en Botines, y una de las líneas de trabajo del museo, además bueno, muy reciente y que el año que viene pues vamos a comenzar a desarrollar con mucha más profundidad, es documentar y rastrear las personas que habitaron en Botines, porque realmente la historia del edificio no es solo Gaudí, no es solo la arquitectura, no es solo el diseño, sino que también la historia del edificio son todas las personas que en algún momento tuvieron una relación con ella, que habitaron en él, que lo pudieron llamar su casa durante varias décadas, durante varios años, y creemos que todas estas personas pues también merecen un espacio en la historia de Botines y por supuesto un espacio también en la historia del museo. Entonces, pues un poco siguiendo los modelos de otros museos pioneros en este sentido, como por ejemplo el número 14 de la calle Henrietta de Dublín, o bueno, el Museo del Calzado de Mallorca, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer pues es recopilar toda la información posible al respecto de los inquilinos de Botines, y en este sentido pues tengo en el día de hoy pues dos historias muy breves que les voy a compartir de dos familias que vivieron en Botines, de los cuales no he traído fotos por deferencia a la familia, que no lo considero adecuado, pero uno de ellos es Eduardo. Eduardo es un señor que a día de hoy tiene 90 y pico años, vive en Madrid y vivió en Botines cuando era niño. Él vivía en lo que hoy en día es el aula didáctica del museo, que está en la primera planta, dando a la plaza de San Marcelo, y ahí tenía su dormitorio, donde hoy en día pues, los niños hacen sus talleres infantiles. Él tenía su dormitorio con su hermano. Y Eduardo me contaba en una visita y en una entrevista que hicimos hace pues ya casi un año y pico, me contaba que se entretenía con su hermano cambiando la hora del reloj, porque Botines tiene un reloj, el original también se conserva en el museo, tiene un reloj en la puerta principal, en la fachada principal, y al mecanismo de este reloj se accede precisamente a través de este cuarto que coincidía en aquella época, en los años 30, con el dormitorio de Eduardo. Bueno, pues él se entretenía cambiando las agujas y volviendo locos a todos los señores que venían a tomar como referencia el reloj de Botines para poner en hora sus relojes. La otra historia que quiero compartir con ustedes de los inquilinos de Botines es la historia de Esteban y Trinidad, que fueron un matrimonio que vivió en el cuarto izquierda, que hoy en día es la colección de pintura, la Pinacoteca. Eduardo y Trinidad vivieron desde los años 30 hasta los años 50 en el edificio, 20 años. Eduardo tenía minas en la zona del Bierzo y bueno, pues era un hombre muy culto, que siempre vestía muy bien, muy educado. Trinidad era su mujer, tuvieron una hija cuyo nombre no sabemos a ciencia cierta, que murió a los 17 años, murió a los 17 años en el propio Botines, en el propio edificio, por unas anginas. Y bueno, la descendiente de estos señores pues, nos contaba que ella visitaba lógicamente a sus abuelos en los años 50, 60 al edificio, recordaba el estado original del edificio, de las escaleras, de los patios, y recordaba también a una vecina que vivía en el tercero izquierda, ellos vivían en el cuarto, vivían en el tercero izquierda, que era, si no recuerdo mal, Angelina, que puede sonar muy tópico, pero según ella tenía muchos gatos y por lo tanto pues daba muchísimo miedo a todos los niños que vivían en la casa Botines. Y otro de los inquilinos del edificio pues fue un dentista, porque el edificio a lo largo de su historia no solamente ha alojado viviendas, sino también comercios. Sabemos que, por ejemplo, en Botines hubo una profesora que daba clases particulares de inglés, se supone, una de las primeras profesoras de inglés de la provincia. Sabemos que hubo una sastrería, sabemos que hubo un zapatero que hacía zapatos a medida, sabemos que hubo también un dentista. Les he traído una fotografía de los muebles originales de este dentista, en concreto el doctor Llamazares, que tenía su consulta y su vivienda en la primera planta del edificio, que a lo mejor alguno de ustedes, si es de León, hasta les recuerda, porque muchos leoneses todavía recuerdan haber visitado al dentista cuando estaba en Botines, y que actualmente, a día de hoy, pues el museo también conserva sus muebles y los expone como parte de su historia. En los años 50 se realizó otra reforma. La Caja de Ahorros decide reformar de nuevo la planta baja, la planta semisótano, y esta vez sí actúa sobre la planta noble del edificio, lo que originalmente eran las viviendas
de Mariano Andrés y Simón Fernández, aunque los descendientes de Mariano Andrés continúan viviendo en el edificio hasta los años 70 y mantienen su vivienda tal cual estaba hasta los años 70. Bueno, lo que hace la Caja de Ahorros en los años 50 pues es uno de los mayores destrozos que se ha producido en la historia del edificio, porque cubren, bueno, la foto que están viendo a su izquierda es la planta baja, aunque no lo parezca realmente. Lo que hacen es cubrir el techo y cubrir las columnas de esta especie de contrachapados de mármol, haciendo como una especie de arcos mixtilíneos, goticistas, muy al gusto de la época de los años 50, crean una falsa claraboya de luz artificial que da la sensación de que la planta baja recibe luz natural, y aquí pues se instalan las oficinas, de tal forma que crean como una especie de espacio escenográfico grandilocuente, mediante el cual el cliente de la Caja de Ahorros, al entrar a Botines, pues vería esta claraboya, estos arcos, esta especie de magnificencia. Instalan la sala del consejo en los pisos superiores, a la derecha tienen una fotografía, y justo en esa época, en 1953, pues tiene lugar otro hito en la historia del edificio, que es la retirada de la escultura de San Jorge. Bueno, la escultura de San Jorge y el dragón que Gaudí había colocado en la fachada, en 1953 se halla en un estado bastante malo. A la izquierda vemos una fotografía ya muy famosa, y a la derecha les he traído unas fotos que creo que son inéditas, porque desde luego no las he visto publicadas en ningún sitio, que también pertenecen al archivo histórico de la Fundación, y en la cual, pues en concreto en la primera foto, en la que tienen a la izquierda, pueden ver al pobre dragón que casi le hacía falta una prótesis, porque había perdido la parte inferior de la mandíbula. En esta foto se demuestra lo que siempre se había dicho, de que al dragón se le desprendió la parte baja de la mandíbula porque la piedra era muy mala, era una piedra arenisca, que no fue capaz de aguantar las inclemencias del tiempo, y bueno, pues la foto es la constancia documental de que realmente así fue. La escultura se hallaba en tan mal estado, como pueden ver en las fotografías, que el Monte de Piedad de León decide retirarla, porque era hasta peligroso para los viandantes, porque se caía, y cuando retiran la escultura original, descubren que debajo de la escultura, Gaudí, Mariano Andrés y los hijos de Simón Fernández habían escondido un tubo de plomo. Al abrir el tubo de plomo se descubren varios documentos. En primer lugar, una escritura testimonial que tienen a la izquierda, en el que ven arriba que pone Fernández y Andrés. Es una escritura manuscrita por parte de Mariano Andrés y los hijos de Simón Fernández y firmada por ellos mismos, no firmada por Gaudí, sino firmada por los propietarios del edificio, en la cual nos dan una serie de datos muy interesantes, porque nos dicen quiénes son los proveedores del edificio, quién trabaja en las carpinterías, los hermanos Casas y Planas de Barcelona, que habían trabajado para Gaudí en el Capricho, en la Casa Calvet, trabajarían posteriormente, trabajan para Gaudí después, no como Casas y Planas, sino como Casas y Bardés, pero son los mismos, sencillamente cambia el nombre, en la Casa Milán, en la Casa Batlló. Se nos dice quién trabaja en la forja, en toda la verja que rodea el edificio, en la puerta, que es los talleres de Nesler, Rabiada y Cía, que eran unos talleres gijoneses. Se nos dice también quién es el maestro de obras que suple a Gaudí en sus ausencias, que es Claudio Alsina. Se nos da una relación completa de todos los maestros catalanes que Gaudí se trae hasta León, porque él siempre trabajaba con un grupo muy... bueno, como saben, las obras de Gaudí son obras de arte totales. Él no concebía solamente la arquitectura, sino que concebía que un edificio tenía que tener un diseño integral, como decían ayer Antonio Sama o Carles Rius. Es una arquitectura casi programática, es decir, todo responde a una idea y por lo tanto el arquitecto, esta especie de demiurgo, pues tiene la responsabilidad de diseñar todos y cada uno de los detalles, desde las puertas hasta las ventanas, los tiradores, las mirillas, las escaleras, los patios, las carpinterías, y lógicamente Botines no es una excepción en este caso. Gaudí diseña y se implica directamente en el diseño de los patios, de las carpinterías, de las ventanas, de las puertas, y trae para ello a todo su equipo de colaboradores de Barcelona, como nos atestigua el documento. Además también se encuentra un acta que está firmada por varios colaboradores de la empresa Fernández y Andrés, en la cual pues dejan constancia de la propiedad legítima de los terrenos. Y con esto volvemos otra vez a la polémica del pleito que habían tenido durante 5 años por los terrenos. Bueno, vemos que en 1893 todavía era un aspecto candente, y en esta especie de cápsula del tiempo que los propietarios del edificio
quieren dejar para la posteridad, pues quieren también atestiguar de manera clara que son los propietarios legítimos del terreno. Y dejan lógicamente también escondidos los planos del edificio que había diseñado Gaudí, quedan escondidos debajo de la escultura del dragón, como una especie de secreto que alguien tenía que descubrir y que posteriormente se descubrió. Bueno, respondiendo a Carmelo de Lucas del Ser, que antes preguntaba, creo que ya no está aquí, antes preguntaba si los ejemplares del periódico El Campeón que se habían escondido en el tubo de plomo se conservaban. Sí, se conservan, pero en el tubo de plomo, porque la Caja de Ahorros en los años 50, cuando retira el tubo, retira los planos y retira la documentación, sin embargo decide dejar los periódicos donde estaban, es decir, los ejemplares originales de los periódicos que se habían introducido siguen a día de hoy estando debajo de la escultura de San Jorge, con otros periódicos que introducen en la época, en 1956, y con un escrito firmado por el director del Monte de Piedad, que tenemos en nuestro archivo una copia, en el cual pues, se levanta acta de que se ha procedido a retirar la escultura de San Jorge y se ha sustituido por una nueva. Gracias a Dios, pues a alguien en aquellas se le ocurrió digitalizar los periódicos, con lo cual, pues, bueno, no digitalizar, sino fotocopiar, con lo cual en nuestro archivo conservamos pues los periódicos, una fotocopia de esos periódicos que estaban originalmente en el tubo de plomo. Bueno, la última reforma a la que tiene que hacer frente el edificio es en 1992, cuando la Caja de Ahorros de León, por varias fusiones con diferentes cajas de ahorros provinciales, se ha transformado en Caja España. Caja España convierte el edificio en la sede central, en la sede social de sus operaciones, y decide hacer una gran restauración que dura 4 años, desde 1992 hasta 1996. Una vez el edificio ha quedado ya vacío del todo, porque ya no vive nadie, el último inquilino se marcha en 1992, que es el dentista, y decide, por un lado, devolver el edificio a su estado original, recuperando al máximo posible los elementos originales que Gaudí había diseñado, y por otro, adaptarlo al nuevo uso. Por lo tanto, podemos ver en estas fotos que les traigo cómo la planta baja, que como les digo es la que más daños había sufrido en las reformas anteriores, porque los pisos se habían conservado prácticamente intactos, bueno, pues la planta baja es liberada por completo de esos contrachapados de mármol, de esas estructuras goticistas. Cuando eliminan todos esos contrachapados, debajo aparecen las esculturas originales que Gaudí había diseñado con sus capiteles de piedra. Encima del falso techo aparecen las bóvedas catalanas originales que Gaudí había diseñado para el edificio, con una pequeña inclinación, hechas de ladrillo, porque el ladrillo es mucho más barato que la piedra, además es mucho más flexible y además pues permite una mayor flexibilidad de uso y de cargas. Y por lo tanto lo que hace Caja España y en el proyecto de restauración Félix Compadre y Mariano Sáenz de Miera en los años 90, pues es devolver al edificio su estado original en la medida de lo posible. Bueno, aquí pueden ver varias partes del edificio que se restauran de aquellas, los patios, las escaleras, todas las carpinterías originales son recuperadas, son restauradas, las puertas, las ventanas, las mirillas, los tiradores, las carpinterías exteriores son sustituidas por unas nuevas, por réplicas, porque estaban en bastante mal estado por las inclemencias del tiempo, pero las carpinterías interiores se conservan las originales. Y lo que sí hace Caja España es intervenir en las plantas superiores, en las plantas de viviendas. A la izquierda pueden ver la planta original que Gaudí había diseñado y a la derecha pues pueden ver cómo queda el edificio tras la intervención de los arquitectos en los años 90. ¿Por qué? Pues porque lo que Caja España quiere es un edificio funcional que sirva para oficinas, que se conserven los preceptos, las ideas, los materiales de Gaudí, que todo eso lo hacen, pero también quieren que sea un edificio que siga pudiendo utilizarse, los edificios, como decía John Ruskin, son seres vivos y por lo tanto van cambiando y van evolucionando a lo largo del tiempo. Son estructuras vivas que sufren diversas revoluciones, diversas modificaciones y por tanto pues en los 90 se produce esta reforma que en realidad, como pueden ver, lo único que hace Caja España es liberar la planta. El espacio interior, que eran carboneras, que eran cocinas, que eran despensas, que estaba muy compartimentado, lo que hace es liberarlo por completo y crear esta especie de pasillos muy grandes, y también lo que hacen es
Si se fijan en el plano de la derecha, si comparan, por ejemplo, los cuartos que hay arriba, que están muy compartimentados en 3 partes, en la derecha solamente tenemos 2, es decir, tiran tabiques, es básicamente lo que hace Caja España, tirar tabiques para abrir espacios más grandes y así poder tener mejores espacios para poder trabajar. Bueno, por hacer un pequeño resumen ya para finalizar la conferencia, las diferentes reformas: la primera reforma del año 29, la segunda reforma del año 53, la última reforma del año 92, que le da el estado y el aspecto original al edificio y que recupera los valores originales del edificio. Y cuando las cajas de ahorros desaparecen, cuando Caja España desaparece, se transforma en banco, se crea la Fundación España Duero, posteriormente Fundación Obra Social de Castilla y León Fundos, pues la Fundación decide abrir por primera vez al público la Casa Botines. Y este es el último estadio, el último eslabón de la historia del edificio, de estos 130 años de este edificio que nace ya con problemas, como hemos visto al inicio de la mañana con Simón Fernández, con Mariano Andrés, que finalmente se construye, que va cambiando de propiedad de una familia a la otra, de esa familia pasa a la caja de ahorros, diversas reformas, diversas vicisitudes, personas que viven, personas que trabajan en él, que lo llaman su casa, que forman parte de su historia y que finalmente el museo, como creemos que es la labor de un museo, pues conserva. El museo conserva su memoria, la memoria del arquitecto, la memoria del edificio, la memoria que queda inscrita en las carpinterías, en las piedras, en las fotografías, en los documentos que les he mostrado, pero también la memoria de las personas que lógicamente lo vivieron, porque el museo conserva la memoria y la actualiza, y en este sentido los museos pues tienen un papel muy importante en las historias que seleccionan para contar, porque como han podido ver, pues un edificio, una obra de arte es poliédrica y tiene muchos puntos de vista desde los que abordarlo. Por lo tanto, hay muchas formas de contar la historia y hay muchas historias diferentes que se pueden contar, y los museos pues tienen que escoger qué historias cuentan y cómo las cuentan. Y pues ese es un poco el reto actual del museo. El museo está abierto, el museo funciona, como pueden ver en las fotografías, hay talleres infantiles, hay visitas, hay actividades culturales, es un museo que tiene el premio Castilla y León de las Artes, que es finalista Museo Europeo del Año, que tiene un equipo en constante crecimiento, pero el reto del museo en la actualidad pues es, como les decía, seleccionar las historias que quiere contar y seleccionar cómo las quiere contar. Y en eso pues está actualmente trabajando el museo y esperemos que dé sus frutos. Así que sin más, pues recordarles que este año se cumplen 130 años de la construcción de la Casa Botines, o no, porque, como decíamos al principio, no sabíamos bien, y retomando ya el inicio de la conferencia, como les decía, planteaba más preguntas que respuestas, porque, como les digo, el edificio pues todavía tiene muchísima historia que contar, muchísimos datos que aportar, muchísimas voces que todavía tienen que salir a la luz y que espero que vayan saliendo poco a poco. Así que gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta, estoy a su disposición.